¿Está grabando? Me he reído muy feo. ¿Cómo estás contigo? Es cierto. Más diré. Mariana. Justo no vino. Justo no vino Mariana. Aquí unos panes. Es que hay que hacer como entre dos, porque si no encontremos muy entrenados. Así solito porque algo nuevo. Cuidas el micrófono, Mariana. ¿No hizo plata? Yo mitad. De la cama, ¿no? Dígame. Ah, 12 y 15. 11 y 20. 11 y 20. ¿Ya? ¿Cuánto queda? 11 Está bien. Una hora, exacto. Ya, entonces comenzamos. Entonces, guarden. No se ve nada ya. Entonces, hoy vamos a ver una enfermedad prevalente aquí en Perú. Me imagino que también es prevalente allá. No es muy prevalente en Europa. Por ejemplo, la tuberculosis, doctor, tiene un factor social muy alto. El factor social que tiene la tuberculosis, doctores, como ya lo sabemos por clases anteriores, el factor de alimentación es muy alta. Por ejemplo, aquí en Perú, doctores, tenemos una tasa de pobreza que supera el 30%. El factor protector aquí en Perú también obedece, doctores, a el apoyo que le da el Estado a los pacientes con TBC. El paciente con TBC recurre a dos lugares. Uno es la municipalidad para que le brinde los alimentos y el otro es el Estado que le da el tratamiento que está a base de la isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Son fármacos básicos para tratar. Pero, lastimosamente, no es por, siempre lo digo y qué bueno que ustedes se lleven eso de nuestra parte, el Estado no es muy eficiente y creo que en ningún lugar es eficiente, es muy indolente, por eso que nuestros pacientes nunca casi se mejoran, siempre están con este problema y tienen recaídas. Adelante. Adelante, doctor, rápido. Cierre, por favor. Entonces, vamos a comenzar. Doctores, el Mycobacterium tuberculosis, asiento, doctor, por favor. Asiento. El Mycobacterium tuberculosis, doctores, es un bacilo. ¿Qué pasa? Han salido de práctica. Listo. Adelante, muy bien. Los doctores que llegan así, doctores, hay varios bloques y terminan en hora y tienen que venir. Por eso es el problema que está llegando a las horas. No es solo una sola unidad. Tenemos el bloque 4 también que se encuentra acá a una cuadra y media. Muy bien. Entonces, el Mycobacterium tuberculosis, doctores, ¿dónde se aloja? Se va a alojar en una estructura tan noble como es el pulmón. Recordar que esto es una bacteria. ¿Qué bacteria, doctores? Es una bacteria aeróbica estricta. Y donde vamos a encontrar eso es en la parte del pulmón. ¿En qué parte, doctores? En el alveolo. En la región alveolar, pero ¿en qué lóbulo? En el lóbulo apical. El lóbulo apical es uno de los lóbulos que mayor concentración de oxígeno tiene. Por eso nosotros, cuando vamos a investigar al margen de los signos y síntomas, cuando nos dan una radiografía, doctores, vemos este lóbulo. ¿Por qué? Porque es el que más se daña. ¿Quedó claro? Muy bien. Y también a esta bacteria no se le puede teñir con hematoxilina y eosina. ¿Por qué? Porque no se puede impregnar este tipo de tinción. A esta bacteria también le llaman así, ácido alcohol resistente. ¿Sí? Entonces, acuérdense que esta bacteria va a ir al lóbulo superior o al lóbulo apical. Esta bacteria es un aeróbico estricto. Y aquí en estas imágenes lo que quiere decir es la migración estacionaria que ha tenido. Antiguamente, doctoras, por ejemplo, la TBC no era muy frecuente en Lima y Callao. Actualmente, ahora en nuestra capital,
y en la provincia constitucional del Perú, el Callao, está lleno de TBC. Es la diferencia. Antes teníamos pacientes que sufrían de TBC, más en provincia, en cambio ahora es en la capital. El hospital que refiere la TBC aquí, doctor, es el hospital por historia, el Hipólito Unanue. Se ha caracterizado en tratar este tipo de problemas, ¿sí? Y hay una gran patología que no se puede erradicar por lo que he dicho, porque tiene una gran demanda social. No hay el apoyo. Incluso cuando estábamos nosotros en la pandemia del COVID, quien me habla, recién estaba esbozando sus primeras actividades como médico, y me acuerdo que los pacientes con TBC no podían ir al hospital. ¿Por qué? Porque el riesgo era muy alto y era demasiado. Y eso se llama, por ejemplo, le llaman el factor iceberg. O sea, aquí en los medios solamente salía, van a fallecer solamente los adultos mayores, los gorditos, y nadie se hablaba del paciente con TBC, nadie se hablaba de las pacientes gestantes, o los pacientes trasplantados, o los pacientes con cáncer. Ese era el gran factor iceberg que había. Actualmente, como ha habido un gran déficit de la comunidad, ha incrementado mucho, demasiado. Entonces, también tenemos que darnos cuenta que este bacilo, al margen de todas las características que le hemos dado, es un bacilo que se aprovecha del estado inmune y forma una asociación. Se llama así, la asociación que hace con el VIH. Es muy común encontrar un paciente con VIH asociado a TBC. Es muy común. Y también tenemos que tener presente que en la familia de la TBC, del Mycobacterium, no solamente es Mycobacterium tuberculoso, también hay Mycobacterium leprae, característico aquí en Perú. Por ejemplo, en Perú, al norte de Perú está Iquitos, ¿sí? Está cerca a Leticia, Colombia, claro. Entonces, cerca aquí en ese lugar encontramos una isla que se llama la isla de San Pablo. En esa isla es una isla donde están todos los pacientes que tenían lepra, aquí en Perú, la isla de San Pablo. Entonces, esta familia de Mycobacterium es inmensa. Acá en Perú, por lo menos, es gigante, ¿sí? Cuando yo me fui al extranjero, en Europa no había la posibilidad de decir a alguien que conozca claramente que en un país vaya a haber tuberculosis y lepra. Les parecía algo muy alejado, por la alta demanda social que tiene. Muy bien, este tipo de unión, también hay un Mycobacterium, doctores, que son atípicos. O sea, hay un Mycobacterium que es el Mycobacterium tuberculoso, ¿sí? Pero también hay Mycobacterium atípicos. O sea, que no van a atacar al hombre muchas de las veces, pero no causan las manifestaciones comunes. ¿Quedó claro? Una manifestación común, dígame, doctores, de la TBC, una aunque sea. Un signo y síntoma. ¿Ah? Tos, fiebre, ¿quedó claro? Tos con sangre, hemoptisis. Estos Mycobacterium atípicos no generan eso, pero por el contrario se van a otros órganos, se diseminan a otros órganos, sin dañar el pulmón. Por ejemplo, pueden dañar la mama, el escroto, el uréter, el riñón. Esos son los Mycobacterium atípicos, pero no se sabe cómo llegan. Pero lo único que se sabe es que han pasado por el pulmón y se han diseminado. Esos son los Mycobacterium atípicos y no causan los signos y síntomas comunes. Por ejemplo, para que se contamine un paciente, ya nosotros sabemos que son por las gotitas de Fluger, ¿no? Uno habla con el paciente y viaja. Pero no necesariamente nos va a pasar eso. Como les decía a mis alumnos, yo, por ejemplo, ustedes saben que por medicina ocupacional, cada 6 meses nos están sacando radiografía de tórax, ¿verdad? Y siempre, como les digo a ellos, yo tengo mis escarapelas allí puestas en mi pulmón, un blanquito como perdigones. ¿Quedó claro? Esos son los famosos focos de Gong. Cuando uno está bien alimentado, este Mycobacterium no progresa otra vez, queda ahí estacionario. ¿Y cómo reacciona tu cuerpo? Cuando ingresa este Mycobacterium a tu cuerpo, los macrófagos alveolares lo captan. Y una manera de frenarlos es trayendo calcio a esa zona. Y ese calcio que ingresa, en tu radiografía se ve como un puntito. Y eso se ve el famoso foco de Gong. Disculpe, el foco de Ranke. El foco de Ranke se ve como un puntito en la radiografía. ¿Y eso qué significa? Que tu sistema inmune está competente. Está competente. En cambio, si se ve como una caverna, ¿qué quiere decir? Que por el contrario. Y una característica típica que tenemos aquí, porque todos los docentes que estamos aquí rotamos por otras universidades, sucede que, como les comentaba a ellos, que son mis alumnos ya buen tiempo, ¿no? Entonces, había una universidad donde
como siempre les digo, ellos tienen que alimentarse lo mejor que puedan. ¿Sí? Hay una universidad que me tocó ir y la gran mayoría eran damas. Y las damas de esa universidad casi eran muy elitistas para comer. O sea, no comía más de lo... O sea, prácticamente, me voy a decir como suena, doctores, unas cuantas verduritas, por ahí una hilachita de pollo y nada más. Al final de la rotación, de las 15 terminaron en gran cantidad con TBC, porque ¿dónde fueron a rotar? Al Hipólito Unanue, un hospital característico de la TBC. Entonces, con eso que quiero llegar en esta diapositiva, quiero llegar que para bloquear la TBC tengo que tener una buena alimentación, tengo que tener un buen sueño, que casi los doctores no tienen, y que tienen que tener cardio, doctores. Se ha demostrado que uno va a hacer cardio en la mañana, 1 hora en la noche, 1 hora en la mañana, te generan mioquinas, y las mioquinas estimulan el sistema inmune. Por eso, cuando un paciente se le da esos tres, dormir, comer y hacer ejercicio, este paciente rápidamente sale del proceso. Pero lastimosamente no es así. Aquí, como ustedes sabrán, es muy difícil mantenerse en un trabajo, ¿no? La demanda laboral pasa casi las 12 horas, doctores. Es bien alta, es altísima. Entonces, siempre hay que tener en consideración lo que les menciono. Muy bien. Y recordar, doctores, recordar que nuestra bacteria, ¿qué es? Aeróbico. Un aeróbico estricto, doctores. Y aquí hay que tener mucho más cuidado. Como es un aeróbico estricto, necesario, ¿dónde se va a ir? Al pulmón, como primera vía. Pero, doctores, acuérdense, hay una tuberculosis que es pulmonar y otra que es extrapulmonar. Y recordar, acuérdense de Pepe, de pulmón y de pleura. En el Perú, no sé, nuestro hermano de Colombia, no sé si allá también será la pleura el primer punto extrapulmonar, tal vez pueda ser. ¿Sí? Sí, pero también en Colombia se da mucho la extrapulmonar porque se hace mucha cirugía estética. Entonces es mucho en la parte de piel, en la parte de glúteos, en la parte de mama, pero es porque hay una alta demanda de cirugía estética en nuestro país y ha habido, digamos, hospitales no aptos, se hacen las cirugías estéticas en lugares no autorizados y ahí captan la tuberculosis en algunos casos. Pero entonces es de piel En piel. en piel. Ah, ok, mira, ven, son datos que sirven para ustedes. Entonces, si hacen intercambio, tienen que saber la epidemiología del lugar a donde van, ¿no? Entonces, aquí en el Perú, la pleura, recuerden que es una membrana que cubre al pulmón. Hay una pleura parietal y una pleura visceral. Y en el líquido está el líquido pleural, que es el que evita el roce entre las membranas. Aquí viene lo más interesante, doctores. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo tengo TBC, no tengo los síntomas y escupo y lo pongo aquí en el mouse? Y nadie se entra al salón, 2 meses. Después de 2 meses vuelven a ingresar ustedes. ¿Les podría contagiar o no si yo tengo TBC activo? Sí. Doctores, hasta 6 meses vive el vacío. 6 meses. 6 meses puede estar en un lugar en sombra. 6 meses. Entonces, cuando ustedes vayan a rotar al hospital, doctores, no abracen tanto las historias clínicas, no porque el médico les diga, están abrazando las historias. No, doctores, ni estén tocando el borde de las manijas, siempre tengan alcohol a la mano. Es sensible al alcohol. Nuestros hospitales, doctores, nuestros hospitales vienen de la guerra con Chile. Aquí yo soy el principal en contra del sistema. ¿Por qué? Porque nuestro país no ha invertido nada en salud. ¿Sí? Tenemos hospitales que vienen de la guerra con Chile y hasta ahorita no aumenta mayor cantidad de hospitales. Y eso sucede, doctores. ¿Por qué? Porque nuestros hospitales tienen inmensos forados o pozos de luz. ¿Para qué? Porque esa era la única manera de combatir la TBC en los tiempos de guerra. Cuando llegan los rayos UV muere es la única manera. ¿Quedó claro? Entonces, y recordarse siempre que a donde nosotros vayamos, por más que hayamos entrado en contacto con este micobacterium, si estamos bien alimentados, tenemos sueño y hacemos cardio todos los días, ese micobacterium no va a progresar. ¿Sí? El principal fallo es que ellos no consumen alimentos. Esta que le pregunta, ¿vamos a hacer cardio? Tampoco, doctores. Tampoco. Acá tenemos doctores que hacen cardio todos los días.
¿no? Sí, son internacionales los doctores. Muy bien. Y acordarse siempre, doctores, que la bacteria tiene un ácido que se llama ácido micólico. Esa bacteria, ese ácido micólico, le brinda la resistencia a todas las bacterias. Eso es muy importante. El ácido micólico es el que brinda el soporte, la resistencia. Incluso este ácido micólico tú lo puedes poner a esa bacteria por más de un año en una zona con sombra, con humedad, sigue viviendo. Se ha demostrado que pueden seguir viviendo por mucho tiempo. En los hospitales se coge un poco de aire y se los lleva a una evaluación y se encuentra gran cantidad de TBC. Muy bien. Doctor. Una consulta. El Sí. ácido micótico Micólico. está en general en todas las bacterias. En todas las bacterias que son del género Mycobacterium. De preferencia, Mycobacterium tuberculoso, porque también está en el Mycobacterium leprae. Acuérdense, doctor, en el Mycobacterium leprae también está. Por ejemplo, aquí en Lima, para que más o menos podamos ver la magnitud, aquí en Lima también ha existido leprosorios. ¿Sí? En el centro de Lima ha existido leprosorios. Entonces, eso quiere decir que Perú ha sido bien golpeado con estas dos enfermedades. Actualmente en la lepra hay un caso cada 6 años, pero no se ha repetido más. No se ha repetido, espero no se repita. Muy bien. Entonces, ustedes saben que esto es una bacteria, pertenece al reino procarionte. Acordarse que es una bacteria ¿qué? Aerobia estricta. ¿Qué ácido tiene? Micólico. Y si tiene ácido micólico, doctores, va a tener gran resistencia. Cuando vuelvan a escuchar ese nombre, sinónimo, resistencia. Sí, sencillo. No se vayan a olvidar. Salud. Gran cantidad de resistencia. Y, doctores, ¿se puede teñir con Gram? ¿Se puede teñir con tinción Gram? ¿El Mycobacterium? No. El Mycobacterium no se puede teñir con tinción Gram. No se puede. Esta es la doctora de Mecanismos 1, ¿ya ven? La doctora al toque nomás. No, no se puede. ¿Por qué? Porque cuando uno comienza a utilizar el alcohol acetona se sale todo, doctor. Por eso es resistente al alcohol acetona, le llaman así. Claro. ¿Quedó claro? ¿Sí? Se llama entonces... A mí, miren, vamos a ver, miren por ejemplo aquí, miren aquí, ¿qué les he dicho? La tinción que, Sil Nielsen, ¿no? Sil Nielsen, doctor. Para bacterias con bacilo. ¿Quién te más echando? Mira cómo Ay, no te Así eres. No, es que luego también estaba en España Así que no puedes pelear con mi padre, ¿no? El azul de repetino no es así. El azul de repetino es la coloración azul. Ya, pero si quieres la roja. No, en este caso no es azul, es la tinción. Va a dar azul, igual que el de Inedi. El azul, coloración. Ahí está bien grande. Pero por eso puedes compartir. Vas a comer dos porque siento que no está Con la que consigues cuchillo. Pero se ven más bonitos. Sí.
de coloración de microorganismos para la identificación de patógenos, como el Mycobacterium, tuberculosis. Mira, mira. Ahí en el Desechando, a ver, ¿qué color es esa pantalla? ¿Te gusta tanto chinchón? No he usado esto porque su color es blanco. Y puedes hacer Chamba, ya. ya, y con esta causa de la tuberculosis. ¿Qué coloración tiene? Rojo, ¿ves que es rojo? ¿Y tú? Por ahora. Este es el es el medio de Le preguntaron cultivo. si quería tener. Sí, porque estamos Ya estaba pensando ya con el dar. Ay, qué entonces ha sido resistente. Llega, y ya está preparado. Hay que hacer a Diego que te quiera. No, no, yo no quiero. Van a salir tejones. Eres una burlona con el pobre Dieguito. Yo me acuerdo que Diego les estudiaba El siguiente ciclo es el para mí. Porque este ciclo lo saqué, o sea, este ciclo no lo llevé a llevar terapia. Sí, la doctora comentaría. ¿Qué hago? Tiene de color rojo. ¿Sí, paró? Resistente para la tuberculosis. Hoy hubiera sido Chicos, buenos días. Como estuvieron en nuestra presentación, nosotros somos profesores, estudiantes y egresados del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad Mariana de Colombia y estamos haciendo una movilidad, dando nuestras experiencias, saberes, Qué mami. igual estamos, digamos, haciendo ese proceso de retroalimentación desde la universidad. Nos retiene tanto para nosotros poder crecer en el campo profesional. El profe les estaba compartiendo a ustedes el tema de la tuberculosis. En mi caso, pues, nos han comentado, soy antropólogo, pero igual también tengo formación como politólogo en emergencia de enfermaje. Entonces, en tanto, aquí la profe Karina alistra una presentación que nos va a socializar un tema de investigación, pero bueno, pues nos sale un poquito del tema. Les voy a comentar desde el campo farmacéutico cómo nosotros hacemos el manejo de los medicamentos
para el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Entonces es como un manejo más que todo administrativo. Eso también nos permite a nosotros dentro de todos los campos saber y conocer o tal vez entender, ponernos digamos en el lugar del otro, en el lugar del personal de farmacia cuando está haciendo esa búsqueda, ¿no? Porque sabemos que son medicamentos que no los vamos a tener de pronto tan a la mano como nosotros los estamos requiriendo. En este contexto, digamos que en ese sentido, para el servicio farmacéutico, que es, digamos, la unidad que distribuye, entrega o tiene que garantizar los tratamientos farmacéuticos para Colombia, se tiene que medicamentos isoniazida, rifampicina, viracinamida y etanol se los adquiere como un medicamento para nosotros, no sé cómo será acá en Perú, como un medicamento vital no disponible. Es decir, que nosotros no contamos con él en Colombia, no tenemos laboratorios que los estén elaborando, que los estén fabricando, que lo podamos comprar, digamos, como cualquier otro medicamento como la dipirona, el acetaminofén, ¿no? La metoclopramida, no lo tenemos. Siempre se hace a través de un ente regulatorio que para nosotros, para el caso de Nariño, que es el departamento, no sé, acá es provincia, creo que le llaman ustedes, es el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Nosotros le tenemos que hacer ante ellos, por medio del programa de seguridad del paciente, la solicitud para poder tener el tratamiento, para poder por lo menos iniciar un tratamiento. En ese sentido, digamos que nos encargamos de notificar y hacer una reposición del stock que se tiene para garantizar cuando nos llegue algún tipo de paciente con tuberculosis. Entonces el procedimiento prácticamente consiste en la entrega de la ficha técnica, la ficha del paciente con los datos en los cuales el médico está asegurando que el paciente tiene tuberculosis. Se recolectan algunas firmas porque pues es un medicamento que no lo vamos a tener en cantidades abundantes porque lo traemos desde la India para poder garantizar este tratamiento y luego ya se hace todo ese trámite de solicitud. ¿Cuál es el manejo interno que nosotros le damos a este tipo de medicamentos a nivel servicio farmacéutico en Colombia? Es manejarlo junto con los medicamentos de control especial, ¿no? Ustedes tienen acá igual medicamentos de control especial, sabemos que son medicamentos que tienen o pueden causar adicción, por eso se les debe manejar siempre bajo llave, con ciertas reglas, ¿no? Nosotros los tenemos, sabemos que no son medicamentos de control especial, sabemos que no van a causar adicción, pero como son medicamentos que nosotros lo traemos desde la India o el Instituto Departamental de Salud para este caso lo trae de la India, tenemos que custodiarlos y tenemos que tener las cantidades exactas. Si a nosotros nos entregan 20, 30, 40, 50 tabletas, nosotros tenemos que rendirle cuentas al Estado de las cantidades que nosotros hemos utilizado, ¿no? Tenemos que tener un registro diario de su formulación y tenemos que garantizarle al paciente que los medicamentos o las unidades, las dosis que el médico prescribe, se entreguen de manera completa. Es una obligación, digamos, que del sistema de salud, sea privado o público, garantizar el tratamiento para este tipo de patologías, porque sabemos que son patologías muy aisladas, son casos muy extemporáneos, pero dado el caso que no se manejen muy bien, puede llegar a tener una repercusión muy grave en la sociedad, ¿no? Por la forma que el profe nos estaba explicando. Si nosotros tenemos pues la bacteria allí, porque nosotros de pronto estuvimos tosiendo, lo transmitimos, pues podemos hacer una difusión del virus muy rápida. Entonces digamos que la cantidad de medicamentos que nosotros manejamos es limitada. En ese sentido se tiene que hacer, digamos, un descargue en el sistema, es decir, en el inventario que nosotros manejamos, para poder estar haciendo como la reposición mensual, bimensual, dependiendo de la necesidad de las unidades que nosotros nos están entregando. De esta manera, digamos, nosotros garantizamos y aseguramos que los pacientes con tuberculosis van a tener su tratamiento en el tiempo adecuado, ¿no? Porque no podemos dejar pasar ni siquiera un día sin que al paciente se le entregue el tratamiento. Han habido ocasiones en las cuales cuando el paciente ya ha sido diagnosticado, solo se cuenta con los primeros días de tratamiento. En ese caso, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Pedir en préstamo, en calidad de préstamo a otra institución, las unidades que nos hacen falta. Y si el paciente, dado el caso que necesita ser remitido a otra institución, tenemos que enviarle también su medicamento. Y cuando el paciente ya sigue con tratamiento en casa,
y el medicamento no lo tenemos en su cantidad completa, nosotros como institución de salud tenemos que asegurarnos, verificar que en realidad el medicamento llegó hasta su casa, sean 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15 horas de distancia desde la institución hasta su residencia. No importa, nosotros tenemos que garantizar que ese tratamiento se le entregue, ¿no? Entonces, ese es el manejo que nosotros le damos en Colombia, es como una pequeña experiencia para que nosotros nos conceptualicemos de cómo se trata en Colombia este tipo de pacientes en cuanto a servicio farmacéutico, que es lo que nosotros pues estamos acá representando en nombre del programa de tecnología en regencia de farmacia, que es una carrera intermedia en cuanto a química y bioquímica y farmacia, y el técnico en farmacia que ustedes tienen acá en Perú, ¿no? Una pequeña experiencia para compartir saberes. Bueno, muy buenos días. Como lo ha dicho nuestro compañero, yo quisiera complementar lo que nos cuenta el profe Luis, y es que en Colombia el manejo de tuberculosis tiene que estar reportado a nuestros entes de control. Aquí, por ejemplo, sé que es MINSA, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y hay otros dos, Salud y hay otro ente de control, acá son 3. Entonces nosotros lo que hacemos en Colombia es reportar a este ente de control, en nuestro caso por la provincia, por la región en la que estamos, que le reporta al Instituto Departamental de Salud, y se llena una ficha epidemiológica. No sé si acá también la manejan. ¿Qué es una ficha epidemiológica? Es un formato, es una hoja, donde está el nombre del paciente, qué tuberculosis fue la diagnosticada, cuánto tiempo de evolución tiene, cuál es la condición clínica del paciente, si está digamos, grave o no tan grave. Entonces se da una ficha epidemiológica para poder entregar al instituto, y ellos, de acuerdo a eso, nos dan el tratamiento para 30 días, ¿sí? Y cada mes toca irlos reportando para que ellos nos hagan la reposición, como lo explicaba el profesor Luis. ¿Queda claro? Acá no sé, acá en Perú, cómo lo hacen el tema del medicamento, porque como lo dijo el profe Luis, no lo tenemos disponible en la farmacia. Toca pedirlo al ente del gobierno para que nos provea esos medicamentos para la tuberculosis, reportando ficha técnica, reportando ficha de infección, reportando cédula del paciente o DNI aquí, DNI, entonces, profesor, bueno, estábamos comentando cómo era el manejo del tratamiento antituberculoso en Colombia. En resumen, nosotros tenemos que entregar una ficha epidemiológica, es un formato, una hoja, donde se diligencia el nombre del paciente, el DNI, toda la información y cuántos días de tratamiento, que generalmente ya están establecidos, ¿no? Son tratamientos largos. Entonces, se hace la reposición mensual, pero debe estar reportado al ente de control. Como decir aquí MINSA, el otro era Salud. Entonces, son 3 entes. Y ellos, se les reporta esta ficha, ellos nos dan el medicamento, nos proveen el medicamento, pero mes a mes tenemos que hacer la misma reposición. No nos entregan el tratamiento completo para 6 meses o para 9 meses, dependiendo cómo sea la condición del paciente, pero debe estar reportado al ente de control. Y nosotros no lo tenemos disponible en farmacia. Siempre tiene que ser a través de ellos. Las bodegas principales los maneja el gobierno. ¿Queda claro ahí? ¿Alguna duda? ¿Inquietud? Entonces yo quería que nos comentara cómo es en Perú, doctor, cómo es el manejo de antimicrobianos acá, antituberculosos acá, cómo se adquiere el tratamiento para los pacientes. Miren, aquí en Perú hay una característica, el diagnóstico, o sea, primero el diagnóstico clasifica al paciente. Ya. O sea, por ejemplo, hay un paciente que llega con sintomatología, ¿verdad? Fiebre, dolor, baja de peso, sangrado. Entonces se le saca una vaciloscopía y se ve. Si la vaciloscopía, en realidad, la vaciloscopía, como tiene muchos errores, la gran mayoría van al cultivo, ¿sí? Para tener algo muy exacto. Entonces, si uno se da cuenta, ahí dice, este va a ser un esquema básico, o sea, va a ser 6 meses, 2 y 4, de los 4 fármacos. Pero si, por ejemplo, este paciente ya ha recaído antes, es un paciente que tiene resistencia, ¿pero claro? Entonces se le va a aplicar otro tamiz. Puede ser el genotype, para ver a quién es resistente, a la isoniazida, a la rifampicina. Y si tiene a los dos es resistente, es multidrogo resistente, y es otra clasificación. Según la clasificación del paciente, se le da el fármaco. Y como usted dice, el fármaco, antiguamente, antes de los años 2000, nosotros teníamos que iba exponencialmente
el pico, comenzaba a subir. Aquí en Perú, no sé si ha sido algo que se ha copiado de otro lugar, pero se utilizó la técnica DOTS. Es la técnica que tú observas directamente a tu paciente y le das el fármaco. ¿Quedó claro? O sea, yo ahorita estoy en el MINSA y yo comienzo a ver. Llega un paciente y el paciente me dice, yo soy TBC, esquema básico, y le doy el fármaco. ¿Quedó claro? Antiguamente no era así. Llegaba el paciente diagnosticado y tú le dabas todas sus tabletas. ¿Quedó claro? Y él se iba a casa. Cuando se iba a casa comenzaba a tomar. Pero, doctores, ¿tomar tantas tabletas en el día se acordará? No. Por eso la incidencia comenzaba a seguir aumentando. Se inventó la técnica 2 y todos los pacientes que son diagnosticados vienen al centro de salud y se le da el fármaco ahí. Ese es el manejo aquí en Perú. Es la única técnica que ha demostrado bajar la incidencia. Es la única. Qué bien, doctor. Por lo menos ustedes lo tienen disponible de inmediato. En realidad, más que todo porque como es un país que tiene esta enfermedad endémica, es rápido el manejo. Pero hay otro punto más que, por ejemplo, ¿qué pasa si viene un paciente y te dice, oye, ¿sabes qué? No quiero tomarlo, porque puedes, derecho del paciente, decir no la tomo. Pero no es porque no quiera, sino que este fármaco, muchos de ellos, son hepatotóxicos. ¿Quedó claro? Y así también hacen neuropatía óptica también algunos, dañan la vista. Entonces cuando llega y alguien te dice, doctora, la doctora está trabajando, doctora, no quiero tomar hoy. No quiero tomar. Hay un fármaco, hay un formato donde tú le dices a tu paciente, ¿por qué no quieres tomar hoy? No es que no quiere y se va, no. Se llena ese formato. Y en ese formato se ve, si ese paciente está, ¿sabes qué? Me estoy poniendo amarillo. Tengo dolor en el hipocondrio derecho. Comienzo a asociarlo. ¿Qué daño es, doctores? Hepático. Saco las transaminasas, TGO, TGP. Ah, no, hay que quitarlo, retirar este fármaco y poner otro. ¿Por qué? Porque ese paciente estoy dañando el hígado. O darle protectores hepáticos. O sea, eso es lo que se tiene que buscar. El problema, como digo, doctores, no es tan fácil aquí en el Perú, porque como saben, por ejemplo, aquí existen 4 sistemas. El sistema el MINSA, el salud, sanidad y particulares. El MINSA tiene la característica que te da se llama así, el Sistema Universal de Salud. ¿Ya? Entonces, te lo da, pero como son tanta la población, no alcanza para atender a todos. Antiguamente, antes de los años 90, atendíamos a cuántos. Yo no estaba todavía, no atendíamos. Digo. Antes de los años 90, antes de los años 90, existía que nosotros podíamos atender, o podían atender, aproximadamente cada médico unos 8 a 10 pacientes. Pero actualmente ahora tenemos que atender a ¿cuánto? 25, 30 pacientes. Al mismo tiempo. O sea, es el mismo tiempo antes y ahora. Entonces no te da la facilidad de hay que ser un poquito metódicos, ¿no? Entonces, ahora tú le das el fármaco al paciente y tienes que ver. Y para eso nos apoyamos en equipo como somos, con las licenciadas en enfermería. Ellas son las que ven y le dan el tratamiento. Muchas de las veces no quieren tomar o no pueden tomar, o toman el tratamiento pero no comen. También se reporta eso. Pero es un fármaco que lo maneja solamente ¿quién? El Ministerio de Salud. Los entes particulares no manejan ese tratamiento, no. Pero sí llegan a consulta por salud, por ejemplo, y el salud los deriva para que se les dé el tratamiento. Eso sí. Pregunta, doctor, ¿cuál es la segunda alternativa si tiene un paciente hepatotoxicidad? La gran mayoría de veces puede ser la piracinamida o la rifampicina. Entonces, si yo tengo esos 2 fármacos que me están dañando, yo voy quitando uno, porque también es un fármaco que como tiene mucho daño lo quito, con un protector hepático y lo sigo dando. Hago una vaciloscopía y veo si se ha mantenido o ha bajado. Y según eso comienzo a dar, a reintegrar. Porque la gran mayoría del daño, doctora, es porque el paciente no come. Ya es un problema nutricional. Es un problema, claro. Como estos fármacos tienen una alta demanda hepática, como saben bien mis alumnos de SO2, todo lo que uno come se pasa por unidad de absorción, ¿verdad? Sí. Viaja por unidad de absorción hasta el hígado, ¿verdad? Y ese hígado, doctores, tiene que metabolizar. Pero como es tanta la fracción libre, la que produce el efecto, daña el hígado. Yo necesito que vaya con alimento para que disminuya. Estamos dando el producto prácticamente puro. Y lo que no se quiere es que llegue a eso, ¿no? Doctor, una pregunta, ¿qué protector hepático utilizan? A ver,
Aquí hay uno que se llama Hepato T, que es un producto, sí, que por ejemplo, incluso algunos lo utilizan para malas cosas, ¿no? Se ríen, ¿no? Después de tomar, Claro, y no voy a, ¿no? Y me tomo esto, ¿no? ¿Sí? O algunos el glutatión, ya esto, entonces, ¿qué es lo que buscamos? Que el daño sea menor. Pero también hay que utilizar la dieta como un factor protector. Por ejemplo, mis alumnos de aquí, doctora, ninguno toma. Toma de paro, ¿no? En algunas, ¿no? Entonces, pero, agüita. Agüita, bro. De Jamaica. Agüita de Jamaica. Entonces, pero lo que sucede es de que la dieta es un principal factor. Y lo que sucede también aquí es que, no sé, bueno, allá también en Colombia, acá somos mucho de llamarle un término, ¿no? Es después del fulbito viene fulbazo ese, ¿no? O sea, después de jugar deporte, partido, por ejemplo, fútbol, termina en dónde? En cerveza, ¿no? Entonces, imagínense, aunque no lo crean, un paciente que está ahorita en tratamiento y no come, consume alcohol que deprime el sistema nervioso central, más el fármaco, es un hecho que va a debutar con esos tipos de signos y síntomas. Es muy común, es muy común. Si ahorita nos ha visto que estamos en salidas y entradas es porque hay algunas carpetas que se están presentando en alguna auditoría. Como soy el coordinador del bloque de función, ya está, ya está todo. ¿Sí? Esas son mis consideraciones porque sale. Otro punto más que en la tuberculosis, doctores, no sé cómo sea allá, pero la gran mayoría de pacientes, la gran mayoría de nosotros, tiene la tuberculosis latente. ¿Qué es la tuberculosis latente? La tuberculosis que está ahí. ¿Constante? Está ahí, encapsulada. El macrófago lo tiene encapsulado. ¿A quién? Al Mycobacterium tuberculoso, ahí lo tiene. Hasta que se El deprima. linfocito TCD4 lo manda, le dice ahí, tranquilo, manténlo. El primer día que no come y comienza a soltarse es la TBC primaria activa. Se comienza a activar. ¿Por qué? Porque en realidad, aunque no lo crean, aquí todos nosotros que hemos ido por el hospital, siempre tenemos, como estamos bien alimentados, nuestro macrófago lo tiene ahí, ¿no? Lo retiene. Pero ¿es por qué? Porque hay alimento, hay sueño y hay ejercicio. Si no existiera eso, rápidamente crecería. Eso es lo común. Otro punto más que aquí en Perú se ve y que lastimosamente no se puede manejar muy bien es el déficit adquisitivo. Por ejemplo, les comento que ustedes pueden encontrar, hay población en extrema pobreza y pobreza, pero la gran mayoría de las personas que están en TBC, en tratamiento, cuando hace una tabla cruzada con el SPSS, uno se da cuenta que la gran mayoría que está en TBC, multidroga resistente o reactiva, la gran mayoría está en pobreza, y entrando en extrema pobreza. Es muy común, por eso les digo, esta es la enfermedad del factor social. ¿Sí? Ustedes se van a otro país y no existe eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, las grandes unidades de, por ejemplo, Totus, no sé si el Totus, Metro. Totus no hay. Metro, sí. Oxxo. ¿Doctora? Oxxo, Plaza Oxxo, Vea. la doctora sabe, es accionista. Plaza Vea no, pero Bien, doctora. Ya, para la de Chile que ahora es unidad de España, pero Sí, que por ejemplo en otro país, por ejemplo Finlandia, Suecia, ¿qué es lo que utilizan? Por ejemplo, esos países, cuando llega la fecha de corte del producto, por ejemplo el producto va a expirar dentro de un mes, ellos se van y les dan a las municipalidades para que las municipalidades lo comiencen a repartir en todas las personas que han venido de otro país, así, es un mecanismo para comenzar a prevenir que se active esto. Entonces, en otros países también, ¿qué utilizan? Están evitando el consumo de alimentos que son envasados. Están preveniendo su población de cáncer. O sea, todo eso son políticas que entran dentro de los programas. El problema es que no son ejecutables. ¿Por qué? Ustedes creo que por la historia somos muy comunes. Somos muy comunes. Aquí el Perú tiene... Su gente es buena. El problema es que las autoridades que llegan no están preparadas para asumir ese cargo. Entonces, aquí hemos tenido gran cantidad de personas que no han podido asumir el cargo, ¿no? Y suena difícil porque mis alumnos me conocen que soy el primero en decirlo. Aquí la pandemia se manejó muy mal. Somos el peor país que manejó la pandemia. O sea, de todos, el peor.
¿Por qué? Porque compramos pruebas rápidas cuando no debíamos comprar. Esas pruebas en todo el mundo decían que no funcionaban. Y aquí en Perú había un ser que se llama Vizcarra, que compró esas pruebas y lastimosamente le sacaban la prueba a un jefe de familia y le salía negativo. Y estaba con todos los signos encima, anosmia, neumonía, fiebre. Llegaba a su casa, pero estaba negativo. Abrazaba a su esposa, a sus hijos y les contagiaba. Eso es lo que ha sucedido aquí. Doctor, otra pregunta. En la pandemia, ¿qué productos o qué medicamentos utilizaron aquí en Perú? Aquí en Perú hubo dos formas de analizar eso. La vía regular estaba manifestando solamente por la escala, la clasificación, o sea, el COVID severo, moderado, agudo, pero claro, o leve también por ella. Si estamos entre leves, solamente sintomáticos, porque la gran mayoría no necesitaba más. El problema que aquí no había regulación. O sea, cuando estábamos en pandemia, no es que vaya a pensar que yo soy un hater del Estado, no. Sino lo que sucede, un poquito nomás, sino lo que sucede es que yo he vivido esa etapa y yo las etapas que vivía siempre les digo a ellos, por ejemplo a mis alumnos siempre les comento que traten bien a su paciente, que tengan calidez, sean íntegros, que la mejor almohada es la conciencia tranquila, como todo hombre, ¿no? La conciencia tranquila, ¿no? La lealtad, la fidelidad es característico del varón. Bien, bien. Algunos no todos. No, no. De un 100, un por ciento. Pero acá está, profesor. Acá está el 1%, ¿eh? Los dos, ya. Lo que sucedía, doctor, es que en la pandemia las personas nos dejábamos llevar por lo que venía de fuera. Por ejemplo, aquí daban la ivermectina. La ivermectina. En Colombia también. Y llegaba una ivermectina y aquí se mueve un mercado negro de la información. Por ejemplo, en el WhatsApp llegaba un montón de información que decía, compra ivermectina que lo va a frenar y eso. Y la gente, estamos en pandemia, no se puede gastar dinero. Claro. ¿Ya? Y la gente iba a comprar creyendo. Y se ha comprobado que la ivermectina tendrías que tomarte más de 2 litros para que puedas inhibir esa bomba lanzadera del SARS-CoV-2. O sea, es imposible, no va. Eso, la ivermectina muchas veces se utiliza que a nivel veterinario. Para animales. Incluso en África hay un parásito que ingresa por el ojo y se da ivermectina para frenar el desarrollo. Pero en el parásito, en el virus, no. ¿Cuánto gastaban las familias peruanas? 100 soles un frasquito de ivermectina. ¿Sí? Entonces, era mucho, era demasiado. Y lo otro era que la gran mayoría de personas, por ejemplo, yo atendía a alguien y le daba a él mi receta. Y el doctor le pasaba la receta a él. Y así, y así, y así. Entonces, cuando yo le atiendo al doctor, yo personalizo mi tratamiento. Yo veo que tiene su edad, su género, cuántas parejas sexuales tiene, todo, todo, ¿por qué? Claro. Tengo que ver, me dice, profesor, yo tengo 60 parejas, ya, listo, pero es su... Yo no puedo hacer que... Incluso imagínense, eso le daban de un varón, le daban a la mujer. Y cuando estaba con el COVID leve, o sea, no tenía ni fiebre, yo le pongo un corticoide, y el corticoide, doctores, ¿qué hace? Deprime el sistema defensa. ¿Y el virus qué pasa? Comienza a subir y comienza a destruir todo nuestro esquema de defensa. Entonces el paciente viene abajo y se murió. ¿Pero por qué se murió? O sea, ayer estaba bien, que esto, que lo otro, no tenía fiebre. Por eso. Aquí en Perú sucedió mucho eso. Demasiado diría. Doctor, y en cuestión de plantas, por ejemplo, en Colombia utilizaron mucho el matarratón, la moringa, que fueron plantas que se utilizaron bastante en el COVID, ¿no? El eucalipto. Mira, doctor, mi doctor, Bestia. ¿qué? O sea, Botánica, está acordándose de la botánica. De botánica. está bien, doctor, bien, está bien. Así se Pero hay tipos de eucalipto, se diferencia por el tipo de la hoja. Por eso, ¿Y cuál usaban? ¿De la hoja larga, de la hoja...? Acá se usa de todo, la verdad. La hoja larga, hay unas que son no tan largas y son anchitas, esas también la usaban.
pasto para que... No, pues, o sea, más el eucaliptus, o sea, yo veía que era el eucaliptus. Y el alcohol veía que para desinfectar sus manos, le echaban a sus verduras todavía el alcohol. Aquí como ustedes ven, las clases que hacemos con los alumnos, o sea, yo les presento el marco teórico y yo socializo y yo me he dado cuenta que esta técnica me ofrece mayor cantidad de retroalimentación. Entonces, casi salimos un poquito del esquema, pero con su pregunta, aquí también el paciente después de COVID terminaba con problemas que no podía dormir. ¿Por qué? Porque tenía delirium. ¿Qué es el delirium? El déficit de oxígeno que hacía que alucinara el paciente. Entonces, ¿qué se le daba? Yo no soy químico farmacéutico, doctores, pero vamos a ir. Se le daba la Melissa officinalis, la hoja de toronjil, como agua de tiempo. ¿Para qué? Para que este paciente poco a poco comience ¿qué? A tener un efecto sedante y después se le daba la higiene del sueño. Se le llevaba a un ambiente totalmente oscuro y comenzaba a dormir. ¿Qué también le dábamos? Los pacientes que tenían... Ustedes saben que los pacientes llegan con un gran problema. O sea, el paciente con COVID no te llega a salir y tiene COVID. El paciente tiene enfermedad mariposa y tiene muchas cosas más. También se les estaba dando, es pepino, todo el pepinillo, ¿no? Ese que es de color verde. Sí, el pepinillo. Pepino, ¿no? Ya, pepino. Se les daba, ¿por qué? Porque el pepino en rodajas, aproximadamente 70-80 gramos. ¿Por qué? Porque tiene una proteína viscoelástica que impide que el glóbulo rojo se rompa o se destruya. Eso también se les da. También otra cosa más, hay bastantes cosas. Por ejemplo, aunque no lo crean y siempre les he dicho a mis alumnos, cuando salían del cuadro se les daba citrulina al paciente. No vayan a pensar mal, doctor. Ah, ya, el de la sandía. El de la sandía. Ah, ya, Y la sandía tiene citrulina, que es un potente vasodilatador. No, ya doctores se van a la maldad. Porque es otro tiene un factor aquí que la citrulina lo juntan con miel y hace que la persona que consume el tadalafilo comience a bajar porque le da la vasodilatación y puede erectarse, o sea, eso también. Pero claro, eso no vamos a utilizar para COVID, para eso. Eso sí más o menos. Ha habido varias cosas. Usted me dirá la hora, ¿no? Qué rica, qué la verdad. Ya podemos empezar con nuestra... Sí, claro, claro. Sí, claro. Aquí está el Ah, doctor, ya proyecté la diapositiva, pero no me... Sí,